la iglesia estaba orando por Pedro. Estaba orando por Pedro. Mientras la iglesia estaba orando por Pedro, ¿qué creen que estaba haciendo Pedro en la cárcel? ¿Qué estaban haciendo? Mientras la iglesia se reunió, se preocupó por Pedro porque querían que liberaran a Pedro, pero era casi imposible. Ya habían matado a Santiago, a Jacobo, ahora viene Pedro. Mientras la iglesia está orando, ¿qué está haciendo Pedro en la cárcel? ¿Saben qué está haciendo Pedro en la cárcel? Bien dormido. Estaba bien dormido. Mire, y el poder de la oración intercesora. Yo creo, hermanos, amigos, hermanos y familia, yo creo en la oración intercesora, porque así lo menciona, y lo menciona muchas veces Pablo, repetidas ocasiones, él menciona la oración intercesora. ¿En qué consiste la oración intercesora? Que alguien más ore por mí mientras yo no pueda, o pueda que yo no lo esté haciendo. Mientras Pedro está en la cárcel bien dormido, la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Orando. Estaba orando. Esto me recuerda a algunos hermanos que dicen, pastor, ore por mí. De pronto el pastor ora y la hermana está bien dormida. Y así será. Pero pregunto, ¿responderá Dios esas oraciones? Amén. Sí, las responde. Mientras la persona que necesita la oración no puede, no está orando, pero hay un grupo de personas reunidas con fe, con certeza que Dios va a escuchar, Dios responde la oración. Dios atiende esa súplica. Vea el relato. Yo quiero que veamos este detalle. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. La iglesia no son las cuatro paredes del templo. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Vea qué está pasando acá. Versículo 5, leamos. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Estaba orando la iglesia mientras Pedro estaba en la cárcel. Y en la cárcel Pedro estaba bien dormido. Dice la Biblia que la iglesia se reunió para orar, pero ¿en dónde se habrá reunido? Veamos en dónde se reunió la iglesia. Bueno, antes de pasar hasta allá al versículo que me interesa, Dios responde la oración de la iglesia. Amén. Envía a sus ángeles. Amén. Libera a Pedro, le quitó los cepos de los pies, de las manos, y Pedro pensó, dice la Biblia, que Pedro pensó que era un sueño. ¿Cuándo sueña usted? ¿Cuando está bien dormido o medio dormido? Medio. ¿Ah? ¿Cuándo usted sueña? ¿Cuándo usted sufre pesadillas? ¿Cuando está bien dormido o medio dormido? Bien dormido. Cuando está bien dormido, cuando está bien rendido. El cuerpo, cuando está más relajado, es cuando uno empieza a soñar. Vean hasta qué punto estaba Pedro durmiendo. Pero la iglesia estaba orando, orando, orando. Entonces viene Dios, manda a su ángel. Los 16 soldados no se dieron cuenta. Los ángeles le quitaron los cepos de los pies. Bueno, el ángel le quitaron los cepos, le quitó el cepo de los pies, la cadena de las manos, y dice la Biblia que pasó la primera guardia, la segunda, la tercera, hasta que salió a la calle. Ya llegando a la calle, dice la Biblia que el ángel lo dejó. Y mire hacia dónde se dirige Pedro. Leamos, lea conmigo. Solo parafraseé esto porque el relato lo menciona. Versículo 9. Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad o más bien pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera, la segunda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Muy bien. Recapitulemos. Pedro estaba en la cárcel, estaba a punto de ser degollado, aparentemente no se podía hacer nada, pero donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor con fe, Dios escucha esa oración. Amén. Dios escucha esa oración. Así que no dude que nuestra oración que vamos a hacer aquí en favor de nuestro hermano Daniel
Dios la va a escuchar. Amén.